La Ley 22.250 tiene ámbito de aplicación para toda la República Argentina y está dirigida al empleado de construcción que realice trabajo en obras de ingeniería, arquitectura, excavaciones, conservaciones, demoliciones, montajes o instalaciones de vía o obras. A todo, es decir, a todo empleado que trabaje en una obra de construcción. Quedan excluidos de esta ley, de este ámbito de aplicación, el personal de dirección, el administrativo, el profesional, el técnico, el jerárquico, como así también el propietario del inmueble que realice reparaciones o modificaciones en su vivienda, como así también aquellos empleados que estén trabajando para él. Las empresas del Estado o estatales y la administración pública nacional o provincial. Será órgano de aplicación de esta ley el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, que funciona como ente jerárquico ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, con competencia en todo el país. Es decir, que el empleado se inscribe en el registro dentro de los 15 días hábiles. Comenzada la actividad, inscribe a sus empleados. Estarán a cargo de esta entidad del Registro Nacional un administrador y un subadministrador. Contará con agentes zonales que se encargarán de inspeccionar las obras, determinando su destino. El registro podrá celebrar acuerdos provinciales y municipales. Desde la Reforma Nacional, que fue en julio de 1980, el registro pasó a llamarse IERIX, Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción. Desde ese entonces sus actores tienen una manera diferente de administración. Ya no van a depender del Estado, sino que contarán con su propia administración y generarán sus propios recursos. El IERIC tiene atribuciones, entre ellas las de actuar con autarquía e individualidad financiera, generando sus propios recursos. Proyectar anualmente para su aprobación ante el Poder Ejecutivo Nacional el cálculo de recursos y presupuestos de gastos e inversiones patrimoniales que se elevarán al Ministerio de Trabajo de la Nación. Podrá autorizar y aprobar contrataciones dentro de los montos establecidos. Podrá fijar el monto de contribución prevista, que más adelante le voy a hablar de eso, que son las contribuciones extraordinarias. Podrá fijar los montos para inscripciones y renovaciones anual de los mismos, por provisión de la libreta de aporte de fondo de cese laboral y emisión del duplicado. Usará una cuenta especial denominada Registro Nacional de la Industria de la Construcción para el ingreso del dinero proveniente. Podrá realizar inversiones de títulos de hacienda o de valores. Podrá llevar un registro e inscribir a las personas comprendidas dentro del acuerdo establecido de esta ley. Podrá expedir la libreta de aportes del Fondo de Desempleo, asegurando su autenticidad. Podrá exigir al empleador todos los documentos necesarios y los libros expedidos por esta ley. La entidad se va a manejar con los recursos que genere, del pago de los aranceles obtenidos por el registro, como así también de la contribución de los empleados. El empleador paga un arancel de inscripción por semestre o anualmente. Los recursos también vendrán de las multas cometidas por esta ley, como así también por las herencias, legados y subsidios que reciban, de las inversiones que realice el registro y de los saldos sobrantes de ejercicios anteriores.
El empleador deberá aportar mensualmente al registro hasta un 4% sobre los aportes del fondo de cese, que se agregará a la contribución al aporte del fondo en efectivo de acuerdo a esta ley. En caso de demora, la suma se incrementará. El instrumento que utiliza para hacer cumplir esta ley es la libreta de aportes, que es el instrumento que pide para verificar su aplicación. Es un comprobante o el documento del empleado, del trabajador. Los datos que deben ir en esa libreta son los datos que determine la reglamentación. Los trabajos realizados junto con los importes para el cobro del fondo de cese. Nombre de la empresa, fecha de ingreso, los trabajos realizados por el empleado. El plazo de presentación del documento es al comenzar, al inicio del trabajo, el empleador le pedirá al trabajador la presentación de la libreta. Que hace muchos años se usaba una libreta, ahora directamente se usa una tarjeta, pasó a ser una tarjeta. El empleador le pedirá esa tarjeta al trabajador en el término de 5 días hábiles. Si no tiene la libreta, tendrá dentro de ese lapso los datos para la inscripción o para la renovación o duplicado. Él debe ir al IERIC y se le va a otorgar una constancia que está en trámite y que dentro de los 15 días va a poder recuperar su tarjeta, duplicado o lo que fuese. Si el trabajador no cumple con entregar dentro de los 5 días hábiles esta libreta o tarjeta al empleador, el empleador deberá enviar una carta documento, una especie de intimación. Y si no cumpliese, el empleador con lo solicitado del empleador, el empleador tendrá derecho a rescindir la relación laboral de inmediato. El fondo de cese laboral o fondo de desempleo es un aporte obligatorio que realiza el empleador al inicio de la relación laboral. Durante el primer año, el aporte será del 12% de la remuneración mensual y salario básico y adicionales establecidos por la Convención Colectiva de Trabajo o los incrementos que hayan sido establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional. A partir del año de antigüedad, el aporte va a ser de un 8% depositado en una cuenta al trabajador. Este depósito lo retira el empleado una vez terminada la relación laboral. Es decir, si está trabajando en una obra durante 6 meses, el empleador hace el aporte de este fondo de desempleo y al terminar ese trabajo, el empleador va y cobra ese fondo de desempleo, que es para que no quede descubierto, para que pueda tener dinero hasta que pueda reinsertarse en un nuevo trabajo o en una nueva obra. Ese dinero depositado para el trabajador como fondo de cese laboral o fondo de desempleo no podrá ser embarcado salvo por cuota alimentaria. Este sistema reemplazará al preaviso y despido contemplado. Este depósito se realizarán dentro de los 15 días del mes siguiente. El trabajador dispondrá del fondo de desempleo al cesar la relación laboral. En caso de fallecimiento del empleador, sus sucesores, síndico y liquidador, deberá entregar la libreta de aportes a los trabajadores o los comprobantes de depósitos del fondo de cese laboral, lo que el empleador haya realizado, dentro de los 30 días hábiles. En caso de que se demore el pago, el
empleado deberá hacer el reclamo en el IERIC. En ningún caso el empleador podrá abonar menos de lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Si no cumpliere con las normas salariales, el empleador podrá reclamar la suma o la diferencia que deberá ser pagada dentro de los 10 días hábiles.